Bueno, regresamos a platicar, o siguiendo la plática, mejor dicho, con Juan Pablo. Juan Pablo, por ejemplo, primer contacto fuera de México, Guatemala. Ujú. Lo más padre de Guatemala. Guatemala, Flores está padrísimo, es la islita que les platicaba. Ahí en Flores yo tenía el plan de ir al Mirador, Ujú. donde está la pirámide maya más alta del mundo, la Danta. Están en plena selva del Petén. Ok. Ahí dejé la bicicleta, convencí a un americano que me acompañara, conseguí un guía y nos fuimos 5 días a la selva del No es Petén tan a hacer fácil trekking. entonces el acceso ahí, digamos, no sé, por darte un ejemplo, como Palenque, que podemos No, entrar, no, no, no. no. No, Nada. ahí de hecho son 5 días porque llega uno a un pueblito, Carmelita se llama el pueblito, ahí hay un camión que llega una sola vez al día y de ahí es trekking, hay que caminar en la selva. Son 2 días para llegar al mirador, hay que quedarse en 2 campamentos de guardabosques, un día para recorrer el mirador y otro día de regreso. Es la ciudad, la zona arqueológica maya más importante que hay. Está en la Danta, es impresionantemente grande, mucho más alta que la de Tikal y Ujú. mucho más grande que la de Tikal. Ahorita por ahí vamos a poner un mapita para que la gente se vaya dando. Ahí está. Ahí está el recorrido Ese fue completo. tu recorrido. Ese fue mi Platícame. recorrido. Los pines verdes, México, los azules es Guatemala, los 3 que se ven arriba es cuando Ah. me fui a la selva del Petén, a la Danta, Ajá. y los rojitos es Belice. Entonces fue una especie como que de óvalo, de círculo. Salí de mi casa en bicicleta, atravesé Guatemala, atravesé Belice y me regresé otra vez por la península de Yucatán hacia la casa. Ahora bien, ya nos comentaste, por ejemplo, los sitios más importantes de Guatemala. Ahora, en Belice, ¿qué encontraste? En Belice fui a Lamanay, un sitio arqueológico muy bonito. Fui a Xunantunix, estuve en San Ignacio, que es precioso, en Belmopán, que es la capital de Belice. Se supone que Belmopán, perdón, es la ciudad capital más pequeña del mundo. Un pueblo de 17,000 habitantes. Estuve en la ciudad de Belice, que es la antigua capital. Ujú. Fui a la isla Ambergris Cays, donde está el pueblo de San Pedro. Realmente es precioso, Belice. Hay muchísimas cosas Y que... nos decías que te encontraste en tu viaje, por ejemplo, comunidades, porque no son pueblos, comunidades de menonitas. Ah, sí, en Belice, efectivamente. En Belice hay varios grupos de menonitas. Y muy interesante, porque ellos llegaron hace 50 años, se separaron, y hay los menonitas muy tradicionalistas y los menonitas que adoptaron tecnología. Fui a un lugar que se llama Spanish Lookout, impresionante. Es un verdadero milagro, inclusive hasta un artículo en Forbes sacaron de ellos. Ujú. Ellos tienen el único pozo petrolero de Belice, unos tractores gigantes, lo último en tecnología para la agricultura de los menonitas. Muy austeros en su vida personal, pero lo último en tecnología para producir. Son los dueños de una empresa de lácteos que se llama Westin Dairies. Tienen todo el monopolio de lácteos en Belice y padrísimo el lugar. O sea, realmente impresionante ver la modernidad de ese grupo de gente combinada con lo tradicionalistas que son. También está el otro grupo de menonitas que sí... Ese, no No tienes te- mucho acceso, nos decías, ¿no? Ahí les tomé algunas fotos más o menos de lejos. Eh, Esa es una bajada bastante larga que me tocó después de tanta subida, pues dije, no, pues de aquí soy. Ahí Ajá. sí la disfruté mucho. Ah, mira, pues mira, nada más por tu papá ahí sentadito también, no todo puede andar en la Refrescando. bicla, ¿no? Estaba refrescando con una cerveza guatemalteca ahí en el camino. Ah, claro, también se vale echarse una, digo, no todo era hidratarse, ¿no? O de Así otra es. manera, con cebada. Mira, nada más esas tomas, obviamente llevabas tu cámara GoPro en Así es, tu con la casco, GoPro. ¿no? Ahora bien, durante el camino también nos platicabas que te encontrabas a otros compañeros ciclistas que se incluían un rato en el camino contigo y que posteriormente ellos seguían el suyo. Así es, me tocó conocer mucha gente en el camino, desde gente local que andaba en bicicleta, me acompañaba a tramos. Cuando salí de mi casa, me tocó la suerte de como a 10, 15 kilómetros de aquí me encontré un compañero ciclista. Me acompañó Asael, él es ciclista de veras, de los muy pros. Me acompañó como 100 kilómetros en el recorrido. Mira, Él, ahí vas, él ahí andaba vas, ¿con entrenando. quién? Ahí vas. Es un beliceño que me Ok. estaba acompañando y le estaba preguntando cómo llegar a Spanish Lookout, a la comunidad menonita. Y ella me estaba explicando. Tuve que cruzar un ferry de esos que se mueven manualmente. Ah, ok. Aquí Y ¿dónde estás?
en este barco. ¿Es un puente esto? Es un ferry, es un Ok. ferry que, bueno, esos son de los menonitas tradicionalistas Ah, ok. y esa es la comunidad menonita, Spanish digamos. Lookout, ¿no? Así se llama. Mira nada más esos tractores que tienen. ¿Y quién se puede imaginar que en esa pequeña comunidad existe eso, no, Juan Pablo? Sí, 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 realmente esa gente descubrió el secreto de la riqueza. Invierten mucho en cosas productivas y son muy austeros en su vida personal. Y después de Belice ella emprendes el regreso a Villahermosa. Así En el es. regreso, ¿por qué lugares pasaste? De regreso, después de atravesar Guatemala, Belice, me voy a Bacalar. Me paso 2 días ahí en Bacalar. Después voy visitando sitios arqueológicos que están en el camino. Paso a Ispujil. Antes de Ispujil pasé a otro, no recuerdo ahorita el nombre. Fui a Ispujil, fui a Becán. Pasé a ver unas grutas donde salen en el atardecer 7 millones de murciélagos. Una cosa impresionante. Impresionante. Es como una especie de cráter con un... No sé, es que es como un cenote, ¿no? Que Es tiene una como- cueva y de ahí sale. Así es un cenote, al fondo hay una cueva, entonces salen los murciélagos y empiezan a volar en círculo para ir agarrando altura. Muy, muy bonito. No, imagínate que cómo se ha de ver 7 millones 7 millones. de murciélagos. Murciélagos. Imagínate nada más. Nos queda poco tiempo, Juan Pablo. Yo lo declaro, no soy tan conocedor de este tipo de deporte, el cicloturista, y te puedo decir mientras seguimos viendo imágenes. Y me da mucho gusto lo que tú nos has platicado aquí. Un tipo que no es un profesional de la bicicleta, un tipo que simplemente practica ese deporte, que te arriesgaste y dijiste, no necesito una bicicleta de 150,000 pesos para irme a un viaje. Dices, la mía es muy sencilla, lo más práctico, hotelitos baratos. ¿Qué te deja a ti, como Juan Pablo Garza, esta experiencia de vida? Porque creo que es una experiencia de vida. ¿Qué le puedes dejar a tu hija Paula, que está aquí, como de enseñanza? Eso quiero que nos digas, digo, a nosotros y al público que nos ve. ¿Qué le dejó a Juan Pablo Garza este viaje? Fue realmente un placer ver, para empezar, que no tiene unos límites, ¿no? Que muchas veces los temores son más psicológicos que reales. Entendí en el viaje que como que nos preocupamos de los otros, tenemos temores de los otros. Cuando estaba yo en México me decían, no vayas a Guatemala, es peligroso Guatemala. Había una persona que llegué de desayunar yo en una fondita ahí por Tenosí que me decía, no, no vayas a Guatemala, te invito al desayuno, es bien peligroso. Cuando llegué a Belice, los beliceños asustados que yo había atravesado Guatemala. Y ¿Cómo pasaste? y lo curioso es que en Belice me dijeron, cuídate porque en México es peligroso. Vengo de allá, ¿no? De allá soy, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo creo que lo que me quedo es que la gente es buena por naturaleza, intrínsecamente es buena. La bicicleta genera mucha empatía con las personas, hace que se acerquen a ti, que te quieran ayudar, que quieran platicar contigo, hacen que disfrutemos el detalle del camino, el arbolito, el pajarito, el arroyo, que normalmente cuando vamos en un carro vamos demasiado rápido. Vamos como que en una burbuja aislados de ese entorno, ¿no? Ok, Juan Pablo, pues te agradezco, muchísimas gracias. A ustedes. Y muchas felicidades gracias por la este invitación. viaje. Muchas gracias. Paulita, ¿un día lo vas a hacer? Sí. ¿Segura? Muchas gracias por venir y por acompañar a tu papá, ¿eh? César, nos vamos. Gracias, Juan Muchas Pablo. gracias, César. Un Gracias, saludo gracias. y te esperamos de nueva cuenta aquí en el programa, en otra aventura que tú puedas realizar. Muchas gracias. Nos vamos, Buenas noches. señores. Buenas noches. Buenas noches.